Buen día, mi nombre es Jesús Sombrero Nolasco. Esta es la unidad 1 de Físico-Química. Es la actividad de introducción al estudio de la Físico-Química. La maestra Mariani Guadalupe Fernández Olaya, del Programa Académico de Ingeniería en Gestión Industrial. Bueno, en este video voy a presentarles las propiedades y los tipos de sistemas termodinámicos de sustancias puras y gases ideales y reales, así como su comportamiento de los líquidos, sólidos y las disoluciones que hay. Podemos empezar a comentar. La sustancia pura es la sustancia cuyas composiciones químicas están bien definidas. Un ejemplo de esto puede ser el agua, con sus fórmulas de estructura de H2O, el nitrógeno, el helio como He, el dióxido de carbono, el CO2, amoníaco como NH3, dióxido de nitrógeno como NO2, y se puede considerar una mezcla homogénea que sea de una fase o de dos fases. Como ejemplo podemos tomar que solo de una sola fase es el aire y de dos fases puede ser el hielo o incluso el agua. También podemos tomar como ejemplo que la gasolina es una mezcla homogénea, ya que es, bueno, como sustancia pura. Tenemos un diagrama como ejemplo. Les quería mostrar diagrama de ejemplo de los cuerpos puros, en donde se ve la estructura de los componentes. Se los voy a mostrar. Aquí podemos ver el diagrama de equilibrio de cuerpos puros, sustancias puras, en donde las características generales son de presión, volumen y temperatura. Aquí podemos ver cómo está la estructura de sólido, líquido, gas, vapor, de acuerdo a sus niveles de presión. No se alcance a ver ahí. Como sustancias puras también tenemos un sistema hidrostático, que es cualquier sistema de masa constante que ejerce sobre el medio que lo rodea una presión uniforme. De acuerdo a esto se divide en las siguientes categorías. Lo tenemos como sustancias puras, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. También podemos ver que hay sistemas con una composición química uniforme, en donde pueden presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Pueden ser de un elemento como H2 o O2 o varios elementos, como lo comentábamos con el agua de H2O. Cuando el sistema presenta más de un componente con la característica de que en donde las características interactúan químicamente entre sí y la composición es invariable, el sistema puede ser como si fuera un solo componente. Aquí tenemos otro ejemplo con otra imagen. Donde vemos los elementos formados por un solo tipo de átomos, que es la primera imagen, y los compuestos en donde se forman por diferentes tipos de átomos. Ahí se ven las dos imágenes. Y bueno, como definición de la termodinámica, podemos decir que es la ciencia en donde ocurren las interacciones energéticas como el calor, la fuerza, el trabajo, la presión, y que guardan relación entre todas ellas. Aquí hay una imagen en donde se ve cómo interactúan entre ellas todas las características de la termodinámica. Vemos el movimiento, temperatura, se transforma la energía, pasa por un proceso en donde se incluyen sus características y propiedades físicas, las ciencias de interacción energética, la variación de temperatura, el calor y el movimiento nuevamente. Bueno, como tipos de sistemas termodinámicos tenemos a los sistemas abiertos, en donde son aquellos en donde se permite una transferencia de masa y de energía a través de sus límites, de acuerdo a sus características. Tenemos como ejemplo una cámara de combustión en la que existe una entrada de combustible que es la fuerza o la fuente que ejerce el trabajo, y la entrada de calor como fuente de energía. En un caso parecido pero de forma contraria es el sistema cerrado, que es aquel que no permite la transferencia de masa, pero sí la energía a través de sus límites. Es como, de acuerdo al ejemplo anterior más o menos, se puede mencionar
el ejemplo de un pistón de un motor en el que existe la entrada de calor, pero se transforma en trabajo, en energía. Los sistemas aislados son aquellos que no permiten entrada ni de materia ni de energía. Y bueno, como ejemplo aquí mencionamos una lata de refresco que se encuentra sellada. Bueno, podemos mencionar como característica a la ecuación de estado del gas ideal, que es una de las ecuaciones simples que se relacionan con las propiedades de un sistema de la ecuación de estado de un gas ideal. Eh, en cualquier ecuación que se relacione la presión, la temperatura, el volumen específico de una sustancia. Bueno, esta ecuación de estado de gas ideal plantea que la presión de un gas varía de forma proporcional con la temperatura e inversamente proporcional con su volumen. Bueno, podemos mencionar ahora los estados de agregación desde el punto de vista que sería el cinético molecular, en donde las propiedades físicas de una sustancia dependen de su estado físico. El vapor del agua, el agua líquida y el hielo, por ejemplo, tienen las mismas propiedades químicas, pero las propiedades físicas son las que los diferencian entre cada uno de ellos. Es un ejemplo más común, y como hemos visto, los enlaces covalentes determinan la geometría molecular. Las energías de enlace y las propiedades químicas, en donde las fuerzas intermoleculares influyen en las propiedades físicas de los gases, líquidos y sólidos, que son los estados de agregación que comúnmente encontramos en las sustancias. Cuando mencionamos a las sustancias con un enfoque cinético molecular, eh, tal como lo dice la palabra, es cuando nos interesan cómo están dispuestas entre ellas, cómo se mueven las partículas que lo constituyen de las sustancias, que se denominan como unidades moleculares. Abarcarán menor cantidad y están como características átomo, ion, molécula, que constituyen al gas, al sólido y al líquido, las propiedades que mencionábamos. Bueno, la energía cinética mantiene a las unidades moleculares siempre en movimiento, alejándose unas de otras y dependiendo de la temperatura que tengan. Las fuerzas intermoleculares tratarán de mantener unidas las unidades y bueno, el estado físico de la sustancia va a depender del equilibrio que haya en relación eh, entre la energía cinética y las fuerzas intermoleculares. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen las características de los estados de agregación, como lo dice bueno, el siguiente diagrama, donde vemos a los sólidos, en donde se encuentra poco desorden, las moléculas están en contacto. Los líquidos hay un desorden moderado, pero las moléculas se encuentran en contacto. Y los gases, en donde ya las moléculas muestran un comportamiento más aleatorio, en donde hay mucho desorden y las moléculas se encuentran alejadas entre ellas. Eh, bueno, podemos mencionar los gases como un conjunto de unidades moleculares separadas por grandes distancias, como lo vimos en la imagen. Y bueno, la energía cinética de las unidades moleculares es mucho mayor que cualquiera de las fuerzas de atracción entre las unidades moleculares y por tanto presentan un gran desorden, como lo vimos. Cuando las fuerzas intermoleculares llegan a ser significativas, el gas muestra un comportamiento no ideal, llamado así. En cuanto a los líquidos, las fuerzas intermoleculares no son suficientemente fuertes para mantener juntas a las unidades moleculares. Sin embargo, no son suficientemente fuertes en una posición fija, por lo que se mueven, se resbalan y se suben entre ellas. Hay mucho, bueno, hay un desorden intermedio, y por eso es que los líquidos asumen la forma del recipiente que los contiene, y es que así vemos una característica del líquido como tal. Son más densos, son a veces incompresibles, no se pueden comprimir a comparación de un gas. Tienen un volumen siempre determinado, independientemente del tamaño y la forma del recipiente que los contiene. Como decía, no se pueden comprimir. En cuanto a los sólidos, las fuerzas intermoleculares son tan fuertes que mantienen a las unidades moleculares fijas. Las elevadas fuerzas entre las partículas constituyen al sólido y le confieren la rigidez que también es característica principal de un sólido. Podemos concluir que en los gases las fuerzas intermoleculares son más débiles
que en los líquidos, a su vez más débiles que en los sólidos, como tanto en los líquidos como en los sólidos las partículas constituyentes están siempre cercanas y se denomina también fases condensadas. Bueno, espero que con las imágenes haya sido un poco más claro la explicación. Y bueno, espero su comentario, la retroalimentación. Me despido y espero que les haya gustado el video. Gracias.